esta reunión, esta serie de reuniones, estábamos hablando de que es hora de levantarnos. ¿Se acuerdan? Y habíamos leído el primer domingo que era hora de levantarnos porque el día del Señor se acerca, dice Pablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído ese pasaje donde dice que tenemos que despertarnos porque el día del Señor se acerca? Entonces, como el día del Señor se acerca, tenemos que prepararnos y hacer todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Y hoy quiero que pensemos juntos que el levantarnos tiene que ver con la vida que Dios quiere que vivamos acá en la tierra. ¿Sí? Pero no es una vida como todos los mortales que están acá en la tierra. Es una vida diferente. Es una vida celestial sobre la tierra. Vos me decís, ¿cómo es esto de la vida celestial sobre la tierra? Mira, vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos al libro de Colosenses. Mientras que buscas, te cuento un poquito la historia. La iglesia en Colosas no se sabe bien quién la fundó. No fue el apóstol Pablo, ¿sí? Por lo que dicen los historiadores. Fue tal vez Epafras, ¿sí? Lo más certero es que haya sido Epafras, que era un discípulo del apóstol Pablo. Algunos lo confunden también con Epafrodito, porque dicen que es en la misma persona, pero por el nombre demasiado largo, después decían Epafras. Bueno, la cuestión es que parece que la iglesia ahí la fundó Epafras, ¿sí? Pablo es el que escribe, sí, a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel en ese momento, ¿sí? Acuérdense que Pablo escribe cartas a iglesias como la de Filipenses, la de Colosenses, desde la cárcel. ¿Sí? Ahora, Pablo evidentemente recibe un informe que dicen que es de Epafras sobre la situación de la iglesia. Entonces manda esta carta, Pablo hace esta carta, ¿sí? Donde apunta especialmente a mostrar la suficiencia del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es suficiente para la salvación, que el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Ustedes van a notar, si leen toda la carta, que está, como todas las cartas del apóstol Pablo, hay cosas que mantiene igual. Los primeros capítulos es donde él presenta el fundamento. Y acá en Colosenses lo tenemos en el 1 y 2, es donde presenta el fundamento. Y después tenemos el 3 y 4, donde va a lo práctico. ¿Sí? Y esto es interesante porque a nosotros nos pasa lo mismo. Las cosas nos tienen que entrar acá intelectualmente, las tenemos que creer, tienen que ser convicciones, para que después las podamos vivir. Entonces el apóstol Pablo, por eso en sus cartas siempre da el fundamento de lo que después va a decir prácticamente cómo se hace. Evidentemente habían entrado ideas en la iglesia sobre cuestionamientos que se creen que eran de judíos, pero con una idea un poco gnósticas, sobre que Dios no era Dios, que Jesús no era Dios, era hombre, y todas esas ideas. Entonces Pablo escribe hacia eso. Por eso van a notar, como dije antes, que en los primeros capítulos tenemos versículos como en el capítulo 1, versículo 15, que dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Es decir, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está apuntando a eso, a aclarar ese tema. ¿Quién era el Señor Jesucristo y su preeminencia? Y después va a lo práctico, por eso a partir del capítulo 3 empieza y dice, por ejemplo, en el 3:12, vestidos pues como escogidos, santos, amados, de extrañable misericordia, benignidad, etcétera, etcétera. Es decir, después va un poco a lo práctico de la carta. Pero yo quiero que en este momento nos concentremos en el capítulo 3, ¿sí? En los versículos 1 al 4, y podamos en unos minutos sacar algunas cosas del texto bíblico. Capítulo 3, versículo 1, dice: por lo tanto, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida en ustedes. Cuando Él aparezca, Cristo, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Y lo dejamos hasta acá, ¿sí? Y después volverlo a leer cuando tengas tiempo, tranquilito, ¿sí? Estos versículos. Pero lo primero que quiero que pensemos, en base a este pasaje, es algo que podemos recordarlo juntos, ¿sí? Porque seguramente ya lo sabés, pero vamos a afirmarlo en este momento, que es
que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Acordate que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, lo tenemos en Juan 17, versículo 18, que como me enviaste al mundo, dice Jesús orando al Padre, yo los envío al mundo. Y en esa misma oración Jesús le dice al Padre, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí? Y cuando el Señor le dio el mandamiento a los discípulos, le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que estar en el mundo, pero lo que pasa es que para hacer la tarea que el Señor quiere que hagamos en el mundo, primero tenemos que renunciar y no vivir los criterios del mundo. Ese es el tema. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y lo tenemos en Juan 18, que el reino de Él no era de este mundo. No era de este mundo. ¿Sí? Y después Juan, cuando escribe su carta, ¿sí?, en la primera carta de Juan capítulo 5 dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Es decir, que estamos en el mundo, pero es necesario que no tengamos la perspectiva, la mirada del mundo sobre la situación. Porque si no, nunca vamos a poder cumplir la tarea, la misión y vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Acordate que la idea que toman los apóstoles es justamente que somos extranjeros y peregrinos por el mundo. Es decir, nosotros no somos del mundo. ¿Sí? Y Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo. ¿Sí? Es decir, que no tenemos que tomar la forma del mundo, tenemos que pensar de que acá estamos de paso. Estamos transitoriamente. Por eso el apóstol Pablo también dice que no nos tenemos que conformar o pensar como el mundo. ¿Sí? Para poder hacer la tarea, porque si no nos contagiamos al mundo. Y nosotros tenemos que tener siempre presentes que nuestro domicilio final, ¿sí?, ¿cuál es? Es el cielo. Ese es el lugar que Dios nos tiene prometido para cada uno de nosotros. Es esa morada que el Señor le dijo a los discípulos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esto, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, volvemos al pasaje este de Colosenses y nos damos cuenta algunos puntos importantes que el apóstol Pablo quiere marcar para que podamos estar en el mundo, pero tener la mirada de Dios en cuanto al mundo. ¿Sí? Fíjense, vamos en el capítulo 3, versículo 3. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que hemos muerto con Cristo. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy, dice, ustedes murieron con Cristo. Este concepto el apóstol Pablo lo amplía bien, si te acordás, en Romanos capítulo 6, cuando habla de que estamos muertos al pecado, porque fuimos muertos con Cristo Jesús, ¿sí?, y ahora vivimos con Cristo Jesús. Y te acordás que ayer el apóstol Pablo también en Romanos 6 habla de que no somos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque al estar muerto no puedo ser esclavo. Simple, un muerto no es esclavo. Y si estamos muertos al pecado, no podemos ser esclavos del pecado, ya estamos libres. Y ahí el apóstol Pablo dice que tenemos que someternos a la esclavitud ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? A la esclavitud de Cristo. Es decir, que el Señor fue el que murió por nosotros y nosotros juntamente con Él hemos muerto al pecado. Por eso Pablo ahí también en Romanos 6 dice que ya no tiene más poder el pecado sobre nosotros. Y después cuando en el capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo habla y dice también, no sé si te acordás, que dice que él estaba luchando, que las cosas que quería hacer no podía hacer, y él ahí habla también y llega a la conclusión de que el pecado ya no tiene más poder sobre el cristiano. Mejor dicho, no tendría que tener. Lo que pasa es que a veces nosotros voluntariamente volvemos a esa esclavitud del pecado. ¿Sí?
pero no tendría que tener más poder, porque fuimos trasladados justamente del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y acá Pablo dice a la iglesia, están muertos, ustedes murieron con Cristo Jesús, murieron al pecado. Fíjate en el versículo 4 dice, pero también ustedes vivimos, dice el apóstol, en Cristo. ¿Sí? En la versión de Dios habla hoy dice que su vida está escondida con Cristo. ¿Sí? Es decir, que estamos con Cristo, tenemos una vida nueva que podemos vivir en Cristo Jesús. El Señor mismo, Juan mismo declaró, y lo tenemos en 1 Juan capítulo 5, que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Sí? Y en el Señor tenemos vida. Una vida eterna. Acordate que vida eterna no significa vida sin un final, sino significa la misma calidad de vida de Dios. Esa es la vida que Dios nos da. Para que disfrutemos acá, porque si no la bendición de Dios de la vida es solamente para allá. No, acá podemos tener la misma calidad de vida de Dios. Podemos disfrutar de esa vida abundante que Dios vino a darnos. ¿Sí? Porque podría haber sido una vida común. Y el apóstol Pablo, mira que la había descubierto, porque dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué él podía decir, para mí el vivir es Cristo? Porque realmente había encontrado, y pasó penurias, y pasó dificultades, y pasó sufrimiento el apóstol Pablo, pero sin embargo él podía decir, mi vida es Cristo. Él había descubierto que él estaba viviendo en Cristo. Y nosotros tenemos que descubrir que nuestra vida está en el Señor. ¿Sí? Y podemos vivir esa vida abundante que el Señor vino a darnos. Pero fíjate que también dice en el versículo 1, ¿sí?, del capítulo 3, dice el apóstol Pablo que hemos resucitado con Cristo. Es decir, no solamente hemos muerto con Cristo, vivimos con Cristo, sino también hemos resucitado con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos estar vivos y permanecer en la sepultura, sin embargo. La otra vez leía en un libro que hablaba de los judíos cuando escaparon de la persecución de los alemanes. Decía que muchos judíos se habían escondido, ¿sí?, en cementerios. Estaban vivos, pero estaban escondidos entre los muertos. Es decir, que puede surgir eso. Pero el Señor no, el Señor nos resucitó con Cristo, nos dio una nueva vida, algo nuevo para que disfrutemos. ¿Sí? En su original hemos resucitado con Cristo, es ser resucitado con Cristo. ¿Sí? En el original digo, es decir, que es algo que ya lo tenemos. Es decir, ya hemos muerto con Cristo, ya vivimos con Cristo, ya hemos resucitado con Cristo. ¿Sí? Es lo famoso de que ya lo tenemos, pero todavía no está completo. ¿Sí? Ya tenemos la salvación, sí. Tenemos la justificación, estamos en el proceso de santificación, pero falta la glorificación. Es decir, el ya y el todavía no. ¿Sí? Seguimos un poquito más rápido. Vamos al versículo 3. Dice que estamos escondidos con Cristo. ¿Sí? Escondidos con Él. Cuando yo escondo algo, que lo pongo ¿dónde? En un lugar oculto. En un lugar oculto. Y estamos en un lugar de seguridad. Estamos en un lugar de satisfacción plena. El Señor nos tiene ahí. ¿Sí? Un biblista, dice Robertson, dice, así que aquí estamos en Cristo, quien está en Dios. Y nadie, ni el mismo Satanás, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, estamos en Cristo, y Cristo está ¿en quién? En Dios. Es decir, que no solamente no estamos protegidos por Cristo, estamos protegidos por Dios mismo. Ese es el lugar de seguridad que tenemos. Versículo 4 dice que somos glorificados en Cristo Jesús, ¿sí? O tenemos parte de su gloria con Cristo Jesús cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, ¿sí? En ese momento, ¿cuándo va a ser esa glorificación? ¿Cuándo va a ser ese momento que Él se va a aparecer?
en su segunda venida. En su segunda venida vamos a ser arrebatados. Acordate de lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice: no queremos, hermanos, que desconozcan. ¿Qué cosa no tenían que desconocer ellos? ¿Sí? Que aquellos que creímos en Cristo Jesús, un día Él nos va a venir a buscar. ¿Sí? Y si estamos viviendo todavía, vamos a ser arrebatados. Y si hemos muerto en el Señor, vamos a resucitar y estar con el Señor. ¿Sí? Y el apóstol Juan, cuando escribe al Apocalipsis, describe en el capítulo 19 que el Señor va a volver, ¿sí?, sobre un caballo blanco. Y va a volver la iglesia, los suyos con Él. ¿Y el Señor cómo va a volver? Ahí dice Apocalipsis 19, en gloria. Y nosotros vamos a volver con Él en gloria. Amén. En gloria. En gloria. Entonces fíjense que estas verdades que podíamos profundizar, de que hemos muerto con Cristo, vivimos con Cristo, hemos resucitado con Cristo, estamos escondidos con Cristo y glorificados con Cristo, son realidades que tenemos que creer como cristianos. Pablo las está dando como afirmaciones, sí, como afirmaciones. Él lo sostenía. Por eso el pasaje, los primeros versículos del versículo 1, en la versión 60, si mal no recuerdo, dice sí, hay un sí, ¿sí? Y en la versión Dios habla hoy, dice ya que ustedes. Es decir, ¿qué significa este sí, ya que ustedes? Es decir, Pablo lo que está diciendo es: esto es una realidad, ya que ustedes lo están dando como una certeza, como una afirmación. Por eso es bueno también que puedan marcar cómo se repite esta palabrita: con Cristo, donde está Cristo, con Cristo, cuando Cristo, con Él. Es decir, lo está dando como una afirmación, es algo que ya estamos, ya es posicionalmente, ya estamos como cristianos. Por eso el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Por eso podemos vivir una vida en plenitud con el Señor. Por eso estamos seguros en Cristo. Y por eso tenemos la certeza de que un día vamos a estar en gloria con el Señor. Ahora, esta afirmación nos trae una responsabilidad. Esto que ya tenemos en el Señor nos trae una gran responsabilidad. ¿Cuál es la gran responsabilidad? Fíjate el versículo que dice, vuelvo a leerte, el versículo 1 dice: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Es decir, todo lo anterior es la obra de Dios en nuestra vida. Toda la obra anterior es el disfrute de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Todo lo anterior lo tenemos por gracia de Dios. Pero ahora eso nos trae una responsabilidad. ¿Sí? En primer lugar, de buscar las cosas de arriba. Y tenemos todo para buscarlo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Es que Dios nos dio todo. Nos dio todo. Ahora, ¿qué cosa que a veces los cristianos no podemos, nos cuesta pensar en las cosas de arriba? Nos cuesta buscar las cosas de arriba. Nos cuesta buscar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra buscar ahí es un presente continuo, ¿sí? Es decir, que es una acción continua, no es algo que lo hacemos una vez. Porque tal vez cuando nos convertimos empezamos a buscar lo de arriba, ¿sí? Porque tenemos todo el entusiasmo, y empezamos bien. Pero después la rutina, la tentación, los problemas de la vida. Pero tenemos que seguir buscando. Es decir, no es algo que hacemos un momento. Cotidianamente en nuestra vida tenemos que estar buscando las cosas de arriba. Ya lo dijo Jesús, ¿te acordás? Versículo que me gusta mucho. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
y todo lo demás va a ser añadido. Nosotros hacemos a veces al revés, damos vuelta al versículo, buscamos las añadiduras y después, si me queda tiempo, busco las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, los valores de arriba. ¿Sí? Los valores de arriba. La mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la pureza, el amor. Buscar las cosas de arriba. Porque a veces se nos pega mucho las cosas de la tierra. ¿Sí? Buscar las cosas de arriba es buscar el fruto del Espíritu Santo. Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas permanentes, las que van a quedar, las que van a perdurar. Y esas cosas de arriba las podemos buscar en cualquier ámbito donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Porque buscar las cosas de arriba no quiere decir que voy a dejar de trabajar, voy a desechar todas las demás cosas. No, significa seguir viviendo. Pero en primer lugar, busco las cosas de arriba, las cosas que el Señor tiene preparadas para mi vida. Pero también dice que tengo que poner, ¿sí? O tengo que pensar, en la versión 60 habla de poner la mirada, ¿no es cierto? Acá Dios habla hoy, igual que en la viviente, dice, piensen, porque poner la mira, en primer lugar, es también un presente continuo, es decir, que es una acción cotidiana. ¿Sí? Y después, la traducción correcta tal vez de la idea sería pensar, ¿sí? Pensar en las cosas de arriba, pensar en los principios de Dios, que los principios de Dios sean la brújula que nos guíen, sean los mojones que guíen nuestro camino, los principios de Dios que nos guíen. Ahora, es verdad, ¿cómo voy a conocer los principios? Es que tenemos que empezar por conocer la palabra. Cuando yo conozco la palabra, voy conociendo, ¿sí? En primer lugar, el objeto de mi fe, que es Dios, y en segundo lugar, los principios que me van a ayudar a conducirme. Cuando yo conozco la palabra, voy a ir transformando, como dice el apóstol Pablo, mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir y me vaya transformando de gloria en gloria a su semejanza, a la semejanza de Él, y pueda ser formado como un hijo de Dios a la semejanza de Él. Esa es nuestra responsabilidad. Y fíjate que en este pasaje están las dos cosas, ¿no es cierto? Podemos descubrir las bendiciones que tenemos en el Señor, pero por el otro lado está nuestra responsabilidad. Ahora que tenemos todo esto del Señor, ahora que tenemos todas estas bendiciones del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque un día el Señor se va a manifestar. Amén. ¿Sí? Un día el Señor se va a manifestar y nosotros vamos a disfrutar de toda esa manifestación de su gloria, vamos a disfrutar y participar con Él. Así que, hermanos, que hoy podamos recordar todas las bendiciones que tenemos en el Señor, ¿sí? Volvemos a enunciar que hemos muerto con Cristo, por lo tanto el pecado no tiene más dominio sobre nosotros, que tenemos la vida que tenemos, la tenemos en Cristo, es decir, que es plena y la podemos disfrutar, que hemos resucitado con Él, que estamos escondidos, cuidados, seguros en el Señor y que vamos a ser glorificados por Él. Esta bendición está en nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Vamos a empezar a buscar las cosas de arriba. Amén. Las cosas que van a permanecer, las cosas que el oro no lo va a consumir, como la hoja seca o la viruta. Vamos a empezar a pensar en las cosas del cielo, en los principios de Dios, y los vamos a empezar a tomar como mojones
para conducirnos en la vida. Un día el Señor se va a manifestar. Gracias. El día del Señor se acerca, ese día en el cual se va a manifestar. Que nos pueda encontrar, no solamente disfrutando de lo que ya tenemos en Cristo, sino que nos pueda encontrar buscando y pensando en las cosas de arriba. Padre, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella habla en nuestros corazones y en primer lugar a mí, Señor, y a todos nos hace pensar que nos falta, que hay cosas que tenemos que corregir, que hay cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para disfrutar de las cosas que ya tenemos, pero por el otro lado, Señor, a asumir nuestra responsabilidad sobre los compromisos que vos ponés para nuestra vida. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, Señor, tus valores, tus principios, a ponerte a vos en primer lugar. Padre, ayúdanos a pensar en las cosas de arriba, donde estás vos sentado a la diestra, intercediendo por nosotros, ayudándonos en ese lugar de autoridad. Padre, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda pueda entrar plenamente en nuestra vida y pueda mostrarnos aquello que tenemos que cambiar y darnos la fuerza, Señor, para cambiarlo. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.